hace que haya sesión cuando no tiene que haber. ¿Cómo te querés manejar? O sea, no es alguien que Milei puede echar como ha echado a otros funcionarios. ¿Vos sabés que no iba a ser la vice original? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es En el Ojo del Poder. Vamos a ver una vez más un recorte bastante interesante. Lo dejo a continuación. ¿Por qué venimos planteando esto, que es la interna feroz, abierta, cielo abierto con Villarruel? ¿Querés ver lo que pasa en el programa de Johnny Viale? Dale, quiero verlo. ¿Tienen que renunciar para vos? Arranco así, de una. Mira, yo no me parece que sea una discusión que nosotros podamos plantearnos, porque es un cargo que fue electo. Lo que creo es que el cargo de vicepresidente en la Argentina es un cargo de acompañamiento al presidente. Teóricamente sí. Es su reemplazo cuando el presidente no está y es el ejecutivo en el Parlamento, en nuestro sistema. Entonces, romper con la institución presidencial es romper la razón por la que te votaron o la razón por la que estás ahí. Entonces, me parece que la conciencia de la persona que ocupa ese cargo debe ser una conciencia clara, acompañar al ¿No tiene presidente. conciencia de lealtad para vos? Mira, la palabra lealtad no es una palabra que me guste, porque me parece me parece una palabra que... Pero en estos acontecimientos demostró que su capacidad de apoyo al programa gubernamental es muy bajo. Muy bajo. Muy fuerte, ¿eh? Primero le recuerda el rol. Acordate que vos sos una extensión del Poder Ejecutivo en el Congreso. No sos agenda propia. Esto le dice Patricia Bullrich. No sos una libre pensadora. Sí. Y segundo, no estás empujando la dirección del plan económico del gobierno. La verdad que es lo que piensa el presidente. ¿Vos sabés que no iba a ser la vice original? No sé si alguna vez lo charlamos. No, claro que no. ¿Vos sabés quién iba a ser la vice, de verdad? ¿Quién? Diana Mondino. Sí, señor. Y se demoró en responderle. Exactamente. Tenés Esa es la historia. Demoró. Diana Mondino era la persona que Milei había elegido para que sea su vice. Tardó, dudó. 2 días duró y... Claro, y dijeron, bueno, si no querés, si tenés dudas, vamos con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel nunca le convencía a Karina Milei, de entrada, ¿eh? No tiene otros intereses, está muy pegada a la familia militar. Pero esperá, también vamos a... Ya que estamos, digamos todo. Digamos todo. Esa libertad que tenía Villarruel en la campaña, en los debates, traía su agenda propia sobre su versión de los 70, sobre Malvinas, sobre la reivindicación de la familia militar y de lo que había pasado ahí. Su agenda previa a su irrupción en política, sobre la otra mirada al CELS, de Berbisky, etc. Todo eso, en ese momento, al gobierno, a Milei no le parecía mal, le parecía que estaba bien que le trajera todo eso. Yo no sé cuánto, pero estoy seguro... Bueno, Jorge sabe, ¿no? Claro, porque en términos de configuración de fórmulas electorales, los complementarios sirven. Claro. Porque se suman de la misma manera que se había configurado, por ejemplo, aquella fórmula, ¿te acordás? De Obama con Joe Biden, digamos. Vos tenías un negro, joven, inexperto, visto por la opinión pública americana, que lo complementaron con un tipo grande, experimentado, blanco. Te hago una comparación más. Kirchner-Scioli. Kirchner-Scioli, si bien no ganó porque ganó Menem, Scioli le daba conocimiento a un Kirchner absolutamente desconocido. La última fórmula en Argentina que se configuró sin pensar en que alguien trajera algo para la suma, que era solamente por relleno y por capricho del que era candidato a presidente, fue Cristina con Vudú. Vudú sí que no traía nada, no servía para nada, excepto para rellenar el lugar y porque era un capricho. Claro. Le gustaba políticamente. Bien lo explicó ella, ¿no? Que había mucho afecto entre ellos y entonces... Había afecto societatis, porque ella dijo, cuando lo anunció Amado Vudú, dijo, porque muy bien con los vicepresidentes no me fue. Claro, y recuerden, ustedes eran muy jóvenes,
que era market friendly, amigo de los mercados. Vudú no era el de barba con egresado las patas. del SEMA. Egresado del SEMA, esquiador de Aspen, el tipo que quería renegociar con el Club de París. Y el que planeó la estatización. El que planeó la estatización de los fondos de las AFJP. Bueno, está bien, pero en ese momento era el puente entre Oriente y Occidente. No, claro. ¿Te acordás? Totalmente. Era el puente. Sí. Bueno, ahora, no funcionó. Ahora, déjame decirte algo. Si uno piensa en el destino final de Diana Mondino, que termina eyectada del poder, del gobierno, y uno piensa en este conflicto que está escalando a niveles inusitados con la vicepresidenta, también hay una pregunta acerca de cómo hace política con esas mujeres que tienen autonomía el presidente Milei y su equipo, ¿no? Pero no no es solamente un cuestionamiento. Pero no, yo te estaba por decir lo mismo, es con varones también. No, está bien, pero dije mujeres porque son mujeres, y es una discusión objetiva, no estaba haciendo una cuestión de género, sino lo que quiero decir es, uno puede plantear que la autonomía de estas políticas o de estas dirigentes se excede, pero también puede plantear que cuando el gobierno mueve y produce un vacío, la reacción puede ser por ejemplo, la resistencia que está teniendo Villarroel. Es decir, hay algo que el gobierno hace que genera también una acción en el otro. Pero hay un tema, en realidad el conflicto con Villarroel arranca desde el año pasado, mediados del año pasado. Para mí desde antes, pero o sea, digamos, pero el presidente Milei la defendía, o sea, decía, yo la respeto, tiene opiniones diferentes. Esto se agudiza más o menos a mediados del año pasado. Un jamoncito. Claro, y cuando empiezan a ver que en las encuestas, y acá puede aportar Jorge, estaba creciendo la imagen de Villarroel, andaba pareja, estoy hablando del año pasado. Y en ese momento, Lili, en ese momento la bronca era... Ella no se roza, queda preservada, entonces no desgasta su imagen. Milei tiene que hacer el trabajo duro del ajuste impopular, aunque lo vendió de otra manera, y sufre el desgaste y la señora no. Estoy repitiendo mis palabras, lo que decía una parte del gobierno. Y te diría que ahí es donde empiezan a ver que ella empieza a crecer en las encuestas, o siempre estaba muy pareja en la buena imagen, y ahí dicen, escúchame, hay que empezar a contestarle, hay que empezar a mostrar que no estamos muy conformes con ella, para que veamos si ella tiene imagen propia o es carácter transitivo. Hubo un momento que en provincia de Buenos Aires estaba Villarroel por encima de Javier Milei en términos de imagen. Muy poquito. Pero perdón, chicos, de fondo es lo que plantea Luciana, que es correcto, porque no es sobre Villarroel, es cómo administra el gobierno sus diferencias con socios políticos o gente que forma parte de una manera más próxima o un poquitito más distante del gobierno. Claro. ¿Qué es lo que repite el gobierno en su intransigencia? Que tensa a full con Villarroel, que por momentos tensa a full con los gobernadores o con los opositores, pero dialoguistas. Hay algo de la administración política ahí. ¿Puedo hacer ¿La puedo picar? Pero eso es lo que cambia. ¿Me autorizás a picarla? La pico, con los gobernadores, bueno, nada, son de otro signo político, bueno, están en su derecho. El vicepresidente, que es tu delegado en el poder legislativo. Que lo escogiste vos. Sos vos. Lo elegiste. Va y te dice, no, elijo no me gusta. Va y dice, no, los de los senadores, lo que ellos quieran. Va y te vota todo en contra. O va y hace que haya sesión cuando no tiene que haber. ¿Cómo te querés manejar? La pregunta te de digo verdad. yo, ¿Qué es, Victoria? ¿Por qué te puedo decir algo? llegó a esa instancia? ¿Por qué llegó a esa instancia? Es una pregunta. Porque yo recuerdo una entrevista con Milei cuando él cuenta que se había juntado, no me acuerdo si era con la primera vez con Luis Juez o con qué otro político al que él nunca había accedido, y Milei contaba, y fue una revelación, lo grato que había sido para su interlocutor la presencia de él, del presidente, tomando un café. Y todo lo que él se sorprendía, Milei, de todo lo que había conseguido con un solo café. Es decir, en ese momento lo que te das cuenta es que por ahí estabas a 2 cafés de no romper con alguien. Hay algo ahí. Pues yo creo que faltó un café con Villarroel. Yo no estoy seguro del todo, lo que digo es, hay formas quizás, no sé si es este caso exacto de contener. Me parece que contener. Pero aparte, Diego, me parece que con Villarroel es imposible.
El propio presidente se sintió muy defraudado por actitudes que ella tuvo. Es más, le cuestionó que no lo ayudó en campaña. ¿Campaña? En campaña presidencial, en el debate. Pero le retació la información para defensa. Y por otra parte, si bien al principio Villarroel participaba de las reuniones de gabinete, ¿se acuerdan? Sí. También se sospechaba, se pensaba que era Pose el que hacía trascender lo que se hablaba en gabinete, y luego también se sospechaba también de Villarroel. Esta semana yo creo que ese vínculo... Está tirando todos datos. Está tirando data. Reposta, Pero ahora está bien, pero lo que yo digo es Villarroel es la vicepresidente elegida en una fórmula presidencial. No es alguien que Milei pueda echar como ha echado a otros funcionarios. Va a tener que convivir con Villarroel, que tiene un rol clave en el Senado. Entonces, desde el poder, si arrinconás a alguien y lo dejás solo, creo que es la peor estrategia. El resultado termina siendo una Villarroel que se corta sola, porque se quedó sola. Todos los vices, salvo Michetti, pasó lo mismo. Mirá, Cobos... Cristina le dejó de hablar, quedó solo tirado. Vudú con lo de Chicone, lo mismo. Cristina con Alberto, como no se hablaban más, Cristina iba para un lado, Alberto para el otro. Y ahora va a pasar lo mismo. Es como que los vices en Argentina, salvo Michetti... Bueno, y Chacho Álvarez... El Chacho se fue directamente. Pero es una pieza súper clave para la etapa que se viene en el gobierno, donde tiene que negociar leyes muy Tenés razón. Lo dijimos las ayer, reformas de segunda generación, que es lo que ellos plantean. Pero me parece que no están contando con Villarroel, para nada. Bueno, está bien. A ver, sale Villarroel en el equipo con el número tanto, ¿y quién entra a jugar ese partido en el Senado? Porque ese es el tema. Bueno, no chicos, no le sobran piezas del ajedrez al gobierno. Menem renuncia a Duhalde para ser gobernador de la provincia, entra Eduardo Menem, presidente provisional del Senado, era el virtual vice Menem. Hoy no tenés un Menem, un Eduardo Menem. No, ¿qué vas a Abdala? ¿Qué me vas a decir? Bueno, Abdala. ¿Quién? ¿Y Abdala el que usa los asesores para... Pero además no tienen la botonera legal del Senado, cualquiera que entre a ocupar un rol. Entonces digo, Villarroel es necesaria para Milei. A mí, les puedo dar un ejemplo, pero no quiero comprometer al invitado. En un rato voy a estar hablando con Nicolás Pino, es el presidente. Bueno, ahí están los datos, es importante que quede. Hay cosas que simplemente es importante que queden en el canal. Al fin y al cabo somos como una especie de libro, o varios libros, porque tenemos en el Ojo del Poder, en el Ojo del Poder 2.0, en el Ojo del Poder 3.0, más todas las redes sociales que los invito a seguirme, @ en el Ojo del Poder en todas, en donde queda archivado cada una y todas las cosas que fueron pasando desde que Javier Milei se metió en política. Y está muy bueno que este camino lo transitemos juntos y que cada vez seamos más en aras a la sida de la libertad. Nos vemos en un próximo video. Chau.